Algunas veces queremos pintar algo en nuestro hogar, ya sea una mesa, una puerta, el mismo automóvil, y lo queremos hacer con una pintura en lata, pinturas en aerosol, pero no tenemos buenos resultados. Entonces hoy les voy a mostrar algunos errores que cometemos al usar las latas de pintura, por lo cual no tenemos buenos resultados. Para realizar esta pequeña demostración lo voy a hacer en la parte trasera del zaguán de la casa, donde tenemos una mancha de pintura azul. El primer error que cometemos cuando queremos utilizar latas de pintura es que no limpiamos la superficie que vamos a pintar. Todas las superficies tienen polvo, tienen suciedad, tienen un poco de grasa, entonces mínimo con un trapo debes de limpiarlo para quitar la suciedad y así quede mejor tu trabajo de pintura. Si puedes usar un desengrasante o lavarlo con jabón y agua sería mucho mejor, pero debes esperar a que seque bien el agua. Otro error que se comete muy a menudo es que no utilizamos una lija para preparar la superficie a la cual vamos a aplicar pintura. Por ejemplo, aquí vemos que esta pintura tiene algunos golpes. Todas estas rayaduras. Si tú pintas sobre estas rayaduras, la pintura va a tomar la forma de estos golpes y va a tener una mala apariencia tu trabajo. Aquí lo recomendable sería utilizar una lija de agua del grado 180 podría ser, para desvanecer todos estos bordes y que tu trabajo quede mejor. Quizás en otro tutorial mostremos cómo se debe lijar correctamente el metal para que lo prepares para la capa de pintura. Otro error que se comete muy a menudo es que no se agita la lata de pintura lo suficiente. En cuanto tú compras la lata, comienzas a pintar. Por acción de la gravedad, toda la pintura dentro de la lata está en el fondo. Entonces tú debes agitar la lata de pintura mínimo durante 1 minuto para que dentro de la lata la pintura se mezcle y quede mejor tu trabajo. Y uno de los errores más graves lo cometemos a la hora de aplicar la pintura. Aplicamos nuestra pintura demasiado cerca. Vamos a hacer una demostración. Empezamos a aplicar demasiado cerca. ¿Qué es lo que sucede? Que se nos empieza a escurrir. Ahí vemos cómo ya hay unas gotas, se está escurriendo la pintura. Esto pasa porque lo aplicas demasiado cerca. Si cuando estás aplicando la pintura notas este fenómeno que está ocurriendo aquí, es porque la superficie tenía grasa o tenía alguna impureza, la cual está haciendo que la pintura tome esta forma. Y muchas veces sigues aplicando tu pintura de la misma manera, demasiado cerca. Se sigue escurriendo. Ahí notamos cómo la pintura se está escurriendo. Además, se nota la línea de cómo fuiste pintando. No queda uniforme. Pero eso es porque lo aplicas demasiado cerca. Si ya aplicaste tu pintura y te quedó así, escurrido, no se ve uniforme, lo que puedes hacer es utilizar una lija. Puedes utilizar una del grado 360, lija de agua y desvanecer lo que se ha escurrido. Claro, cuando esté bien seca la pintura y volverla a aplicar, ahora sí de forma correcta. Algo que te decía con anterioridad, cuando no preparas bien la superficie, cuando no la lijas, sucede esto. Vamos a hacer un acercamiento. Aquí podemos ver cómo la pintura toma la forma de la imperfección, de las rayaduras, de los golpes que había en la pintura de abajo. Ahí se puede notar. Eso pasa porque no desvanecimos con una lija de agua previamente la pintura inferior. Por eso es bueno lijar antes de pintar. Entonces básicamente estos son los errores que se cometen cuando utilizamos latas de pintura en aerosol. La aplicamos demasiado cerca, por eso se nos escurre, no preparamos la superficie con una lija. Y es por eso que tú ves tantas reparaciones en, ya decía yo, por ejemplo, en una puerta, en un zaguán o incluso en un automóvil como estas, donde se notan las líneas de pintura y cómo se escurrió la pintura. Simplemente es por eso, porque no se supo aplicar el producto.
Vamos a aplicarlo ahora a una distancia aproximadamente de 30 centímetros y a esa distancia ya no se va a escurrir. Te fijas que al aplicarlo a esta distancia no cubre a la primera intención. Vamos a hacer un acercamiento. Aquí podemos ver cómo la pintura blanca todavía no cubre completamente la pintura azul. Pero por eso lo vamos a hacer en varias capas. Aplicamos una capa a 30 centímetros, dejamos secar 5 minutos y volvemos a aplicar otra capa. Vamos a hacerlo de este lado. Esperamos ahora 5 minutos y aplicamos la siguiente capa. El truco está en que no te desesperes. Debes de saber que la pintura poco a poco va a cubrir la mancha de pintura azul que tenemos en nuestro zaguán. Y fija también el movimiento de la mano que estamos haciendo. No dejamos aplicando en un solo lugar, porque eso también va a ocasionar que se encharque la pintura y se empiece a escurrir. Entonces cuando estés pintando tienes que mover tu mano rápidamente. Puede ser hacia arriba o hacia abajo, o en direcciones contrarias, o por ejemplo en esta zona puedes dirigir la válvula hacia ese lugar. Ese es el chiste y así te va a quedar bien tu pintura. Si primero limpias, lijas la superficie y después la aplicas a una distancia de 30 centímetros y das tiempo para que vaya secando. Mira, en este lugar donde empezamos a pintar a una distancia de 30 centímetros no hay pintura que se esté escurriendo. Y así poco a poco va quedando mejor nuestro trabajo. Claro, estos escurrimientos son donde aplicamos la pintura muy cerca. Pues básicamente esos son los errores que se cometen al utilizar pintura en latas de aerosol. Espero que te sirva este video, te invito a que te suscribas y a seguir los videos. Nos seguimos viendo a través de los videos. Hasta pronto, amigos.